¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que en las clases pasadas no hayan tenido algunas dudas o muchas dudas cuando menos. Espero que las actividades que hemos realizado en estas pasadas 4 clases las hayan llevado a cabo con mucha facilidad. Sin embargo, también queremos recordar aquí que los tutores están a su disponibilidad. Cualquier duda que tengan, cualquier necesidad que quieran para ampliar los temas, podrán dirigirse con los tutores que estarán esperando para darles una asesoría en cualquier momento. El día de hoy nos tocará hablar sobre la sesión número 5, estamos en la materia de análisis metodológico de investigación en la licenciatura de Administración y Comercialización. Todavía seguimos con nuestro proyecto de investigación. Durante esta clase vamos a iniciar ya la transformación de esas ideas que venimos hablando en las clases pasadas y las vamos a plasmar ya en el papel para tener al final de esta materia un trabajo de investigación formal que podremos usar en el futuro. El objetivo que tenemos hoy es, como la clase anterior, es conocer y aplicar los elementos básicos para iniciar el proyecto de investigación. Seguimos pues encontrando el cabo de esta materia y bueno, pues iniciemos. Iniciamos pues con el marco teórico. El marco teórico es el objetivo que reúne una base de conocimientos previos de otros autores a través de varios elementos. Estos son: describir claramente el camino teórico como modelo de la realidad que usará en la investigación, citas de apoyo teórico, aplicación de referencias descriptivas y la selección autoral para un mejor entendimiento. Esto es, vamos buscando ese camino, no solamente de tener una idea y plasmarla, sino darle justificación y darle sustento a lo que nosotros vamos a ir planteando poco a poco. Cada uno de estos temas los iremos describiendo con algún otro nombre, pero en lo general es lo mismo, para poder entender finalmente la parte del marco teórico. Las propiedades, bueno, establece la forma de llevar a cabo la investigación, es una parte importante del marco teórico. Cierne el problema de investigación, es decir, de un problema general, lo que habíamos visto con anterioridad, ahora lo vamos a llevar a cabo a una parte pequeña, lo vamos a hacer más particular, si lo podemos mencionar así, cada vez más local a nuestra problemática, a nuestra investigación, y bueno, vamos a terminar con una parte muy específica y muy especializada de la investigación que nosotros queremos desarrollar. Elimina las omisiones y desviaciones de otras investigaciones. Es decir, si nosotros, que así será el caso, vamos analizando otra documentación, bueno, pues finalmente nos vamos a dar cuenta que tenemos que incluirlas, pero nosotros vamos sesgando nuestro camino propio hacia el final que nos va marcando precisamente el marco teórico. Es una referencia para la explicación del resultado. Bueno, seguimos en ello, seguimos en esta explicación final de la investigación, por supuesto para el entendimiento, para el mejoramiento de la calidad del conocimiento que vamos produciendo. Descubre y emprende problemas de investigación. Con nuestro marco teórico, que es este cúmulo o esta cantidad de teorías que nosotros hemos recabado de la información a la que hemos tenido acceso, que tendremos acceso, bueno, pues nosotros formamos una idea central, que es el marco teórico, que nos limita cuáles son, hacia dónde nos podemos dirigir para la investigación del problema fundamental. Inicia la prueba de realidad sobre la hipótesis, y esta parte ya aquí es muy importante, ¿sí? Porque aquí nos vamos a dar cuenta si en verdad la hipótesis que nosotros estamos manejando, ¿sí?, es parte de la realidad, si sirve a la realidad como lo habíamos visto en las clases anteriores. La formación del marco teórico, bueno, pues es fácil. Solamente tenemos, número 1, ubicar nuestras fuentes de información, el análisis de la obra escrita y el discernimiento de la teoría ad hoc. Aquí en las palabras pues parece una cosa sencilla, ya iremos viendo que tendremos que salir al campo, tendremos que ir y recabar alguna información que tal vez
no está digitalizada, no se encuentra en internet muchas veces. Y bueno, pues aquí tendremos como conocedores del tema, que discernir sobre cuál de las teorías que nosotros nos hemos accesado, a las que tenemos parte de ella, son de nuestra investigación, pueden ser ad hoc, como lo menciona la lámina, o simplemente no lo pertenecen. Entonces, pues iniciemos con la ubicación de las fuentes de información. Pero para esto primero debemos diferenciar cuáles son los tipos de fuentes de información. Tenemos la primaria, tenemos la secundaria y tenemos la terciaria, por un lado. Por el otro lado tenemos las generales y las especializadas y finalmente las públicas y privadas. Y aquí quiero invitarlos a que nos vayamos dando cuenta de que vamos de una cuestión que lo hemos mencionado en todas las clases y esta no será la excepción, porque la investigación o la metodología para la investigación debe ir de lo general a lo particular. Y aquí nos vamos dando cuenta en cada una de las láminas, en cada uno de los temas que iniciamos, que bueno, vamos igual, de lo general a lo particular. Aquí ya se habrán dado cuenta y seguramente tendrán en mente ya algunos ejemplos sobre la ubicación de las fuentes de información público-privada, especializadas, primarias, etc. Y bueno, no podemos pasar directamente a ellas, a definirlas, porque necesitamos respetar nuestra metodología y, digamos, manejar, poder controlar nuestra capacidad para adecuarnos a los requisitos de la metodología. Vayamos pues iniciando por la primera. Las primarias, secundarias y terciarias. Es el acervo bibliográfico y que proporciona datos de primera mano y pueden ser los libros, los artículos, publicaciones periódicas, monografías, tesis, documentos oficiales, etc. Es decir, todo lo que tenemos sobre papel, ¿sí?, que podemos sumar a nuestra investigación, que justifica nuestra investigación o nuestro problema en primera instancia, bueno, será parte de las fuentes de información primarias. Las secundarias son las compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en áreas de conocimiento en particular. Son listados de fuentes primarias, es decir, para ser mucho más explícito, alguna biblioteca especializada en una rama de la medicina. Bueno, tal vez no tenemos el acceso o no queremos tener el acceso directo a toda la bibliografía de frente físicamente. Bueno, accedemos a una lista que ya veremos cómo se organizan más adelante, ya sea por tema, ya sea por autor, por algún otro sistema de organización, y bueno, pues ahí buscaremos el interés de nuestro problema y ahí sabremos que se encuentra esa fuente de información. Finalmente, son las fuentes terciarias, son documentos que reúnen nombres, títulos de revista y otras publicaciones periódicas, boletines, conferencias y simposios, sitios web, aquí ya entramos en esta parte, las propias empresas, las asociaciones industriales y de diversos servicios. Puede ser directorios de datos de empresas industriales de un país. Otra vez volvemos a lo mismo. Aquí muchas veces necesitamos que nuestro problema, ¿sí?, o que nuestra investigación se justifique en base a la realidad, lo que hablábamos de las pruebas, probar la hipótesis en la realidad. Bueno, pues todas estas partes, la secundaria y la terciaria principalmente, nos van dando esa capacidad de justificar lo que nuestra investigación va a resolver en este problema. Entonces vamos viendo si en verdad existe un problema en la realidad, si en verdad se ha hecho algo por resolver ese problema o si simplemente fue un ocaso, una parte fundamental de un tema que ha sido resuelto y bueno, pues como ya lo hemos dicho, también será parte de nuestra hipótesis, marcar que ya está resuelto o cualquiera que sea el resultado de ella. La siguiente categoría de la ubicación de las fuentes de investigación es la general y la especializada. La primera pues habla sobre todos los temas de conocimiento que existen, ¿sí? Y la especializada contiene temas particulares, lo que ya habíamos hablado, algún tema de una medicina especializada o de alguna rama del conocimiento demasiado especializada. Bueno, pues no hay mayor problema en este tipo de fuentes de información.
Las públicas y privadas, pues tal vez tampoco tengamos mucho problema. Las públicas son las que pertenecen a diversos niveles de gobierno, instituciones educativas o culturales de libre tránsito. Con libre tránsito, pues, quiero decir que todos tenemos el acceso a ella, digo, cumpliendo con los requisitos de horario y de día, pero tenemos acceso a ella. No así con las privadas. En las privadas, pues son igual, colecciones de conocimiento muy diverso, a las cuales para tener acceso, pues necesitamos de un permiso, de una suscripción, no sé, ser socio de algún lugar, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya sabemos cuáles son los tipos de fuentes de información. Es importante que nosotros anotemos qué tipo de fuente de información es a la que estamos accesando, porque buena parte de ahí nos va a justificar si el problema que pretendemos resolver es de una información pública, que todo el mundo pueda acceder, o si tuvimos que reunirnos o acceder a una fuente de información demasiado especializada y privada en última instancia, ¿no? Las características, y aquí ya entramos directamente a las partes físicas en las que se encuentran las fuentes de información, y en especial vamos a hablar de la biblioteca. Vamos a ampliar este tema de la biblioteca porque es la base fundamental de la ubicación de las fuentes de información. Hay otros tipos de instalaciones físicas que reúnen elementos muy especializados, pero esencialmente la biblioteca, y aquí por eso profundizaremos un poco más en este tema, para no ser repetitivo en el futuro con las demás. Aquí hablaremos sobre sus medios de organización, sus medios físicos, sobre varias partes importantes de la biblioteca que se repiten, ¿sí? No así la parte especializada de otros edificios físicos, digámoslo así, para poder resguardar todo tipo de información. La biblioteca, como saben, pues es una colección organizada de libros. Estoy seguro que en esta altura ya todos habremos entrado a alguna biblioteca, habremos tenido contacto con sus fichas de información, buscado algún libro por algún tema, etcétera, y muchas veces pues se nos va a hacer confuso o no encontramos la justificación del por qué están acomodados como tal. Hay una justificación para todo ello. La biblioteca es un medio para organizar fácilmente, para que nosotros sepamos que el libro que se encuentra referenciado en alguna de los índices que se encuentran en la biblioteca, tengamos un acceso fácil. Normalmente habrá varios títulos o varios volúmenes del mismo tema, del mismo autor, bueno, pues precisamente respondiendo a ese fácil acceso, instalaciones abiertas, silencio para poder hacer la lectura en lo general, en fin, todo este tipo de requisitos que si probablemente no los entendemos suficiente, bueno, ahora sabemos que todo es en torno de tener un fácil acceso a la información que se contiene en esa biblioteca. Es el uso que satisfaga las necesidades particulares de las personas, es decir, cada una de las personas que entra en una biblioteca tiene un fin específico. Algunas bibliotecas tienen áreas de trabajo, algunas bibliotecas tienen computadoras para la investigación o la misma búsqueda de los propios libros se hace a través de la computadora. Y bueno, pues esto nos hace cumplir con esta parte de satisfacer las necesidades de cada una de las personas que visita las instalaciones de una biblioteca. Pero ¿qué podemos encontrar en una biblioteca? Aparte de lo que en lo particular hemos encontrado, algún libro de texto, ¿sí? Pero va mucho más allá. Tenemos libros, colecciones, publicaciones periódicas o material grabado. Y aquí es donde vamos a diferenciar. Tal vez haya algún lugar donde haya las tres características en un mismo edificio, o, como es en la mayoría de los casos, son edificios específicos para cada uno de ellos. Sobre la biblioteca, sobre los libros, sobre las colecciones, sobre las revistas, etcétera. No, revistas no, libros, colecciones y las revistas y las publicaciones periódicas, como son los periódicos precisamente, entramos en la hemeroteca. La hemeroteca fundamentalmente se basa en la idea de una biblioteca, nada más que cambia el tipo de información que puede tener en las instalaciones. Y bueno, la videoteca, que también la tenemos, que es igual. Son los mismos principios fundamentales de una biblioteca,
nada más que tiene un material diferente. Y bueno, ¿por qué hay hemerotecas? ¿Por qué hay bibliotecas? ¿Por qué hay filmotecas? Bueno, cuando se inician las bibliotecas, que digo, es tiempo memoriales, que si lo queremos recordar así, podremos encontrar que es necesario la acumulación del conocimiento para su consulta. Es decir, que el hombre llegue al punto de investigación con conocimiento ya dado, ya entregado de alguno, que no es evitar que cada hombre, o cada mujer por supuesto, empiece desde cero su investigación. Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un bagaje de conocimiento suficiente para poder abstraer ideas y conformar proyectos. Pero eso no nos es dado gratis, porque tenemos una educación primaria, porque tenemos secundaria, porque tenemos preparatoria, y la base de cada uno de los libros o cada uno de los temas que nosotros hemos estudiado es la conclusión de un conocimiento. Por eso es la actualización de los planes de estudios, por eso es toda esta parte, porque la acumulación de conocimiento se va concluyendo, se va haciendo cada vez más abstracto y más sustraído en una materia en específico, y eso es lo que las bibliotecas con eso inician, con la necesidad de tener el conocimiento para poder sustraerlo y hacer conclusiones mucho más especializadas. Bueno, sabemos que antes no había periódicos, sabemos que antes no había videos, y bueno, conforme se va dando la información en estos medios de comunicación, bueno, se van dando nuevos sistemas de organización de la información, y en el futuro habrá otras, ¿sí?, que acumularán la información que hoy se está produciendo en medios electrónicos, en algún medio que para nosotros es muy nuevo, como lo fue los libros en su momento, como lo fueron los periódicos en su momento, como fueron los videos hasta hace poco tiempo. Entonces, es ahí por ello que la necesidad que si entendemos una biblioteca, entendemos fundamentalmente la organización de los demás elementos. Nada más habrá que tener la capacidad de entender que una biblioteca es de libros, la hemeroteca es de publicaciones periódicas y la videoteca, como su nombre lo dice, es de videos. Vayamos pues más adelante, vayamos encontrando, vamos a profundizar un poco en cada uno de estos elementos, pero vamos al tipo de organización. Vamos todavía sobre esta parte de la biblioteca, que mentalmente lo estamos repercutiendo en las otras, en la hemeroteca y en la videoteca, ¿no? La catalogación es el sistema que describe las obras para identificar cada libro en 3 tipos de tarjetas: autor, título y materia. Cuando nosotros entramos a la biblioteca, nos damos cuenta que hay pequeños cajones con cartones, ¿sí?, en el sistema tradicional, ¿sí?, pero vemos que son los mismos, pero en diversa ubicación. Bueno, estamos hablando de que hay diversos catálogos, digamos. Debemos ubicar, si vamos buscando un autor, pues vamos por el catálogo de autor. Si vamos buscando el título del libro, bueno, pues nos vamos al catálogo del título del libro. Y si estamos buscando una materia, que es el índice de las materias, bueno, pues nos vamos a química, y en el catálogo de materia encontraremos en química todos los textos por temas, subtemas, subtemas y demás que se vayan formando, ¿no? Hoy en día, pues los medios electrónicos nos facilitan mucho esto, porque este tipo de catalogación ya viene en las barras de navegación de los propios exploradores de las bibliotecas, o aún así de los exploradores de Internet. Sí, tú puedes, si entramos a cualquier página de bibliotecas o de venta de libros, de cualquier librería, encontrarás que tú pones tu frase, pero tienes que especificar si es autor, si es libro, si es materia, etc. Entonces, básicamente es lo mismo, porque es la parte del conocimiento que ya está dada, nada más que se va transformando en las diversas técnicas o en los medios de acceso que tenemos a ella. La clasificación. La clasificación es el sistema de organización para colocar físicamente todos los volúmenes y localizarlos con facilidad. Existen diversos tipos, entre los que veremos varios. Es decir, catalogación y clasificación. La catalogación es tener en un medio todos los libros, bueno, no todos los libros, todos los autores, todas las materias o todos los títulos de los libros, para que tengamos un acceso fácil y no tardemos más en buscar un libro que en poder leerlo.
La clasificación es lo que encontramos en los estantes, que es la clasificación HD, la clasificación FN, etcétera, ¿no? SL, todas este tipo de clasificaciones, lo que coincide la catalogación con la clasificación en un título, coinciden en un autor o coinciden en una materia. Entonces, así nosotros vamos ubicando en nuestra biblioteca cuál es el texto que necesitamos. Entonces, los tipos de clasificación. El primer tipo de clasificación que nosotros encontramos es el de Dewey, que en 1876 trata él de organizar todo este cúmulo de conocimientos precisamente porque, y no porque no lo hubiera, sino porque había tres características. Una, o nadie sabía qué había ahí y uno tenía que pasarse días enteros buscando algún libro que le sirviera. Dos, solo había uno que el bibliotecario conocía exactamente dónde estaban cada uno de los libros y mediante entrevista personal con él discernía qué es lo que el investigador necesitaba. Y bueno, tres, había tantos sistemas de organización que había que estar involucrado. Si uno era investigador y visitaba varias fuentes de información públicas, privadas, primarias, secundarias, terciarias, especializadas o lo que sea, tendría cada uno de los elementos que uno iba a buscar, pues tenía que conocer el sistema de catalogación o el sistema de clasificación, o había uno, ¿no? Etcétera. Un desastre que poco a poco se fue conjuntando en lo que Dewey llamó su clasificación decimal. Aquí vemos pues que entonces cuando lleguemos a una biblioteca que esté organizada con estos números del 00 al 900, sabremos que en la clasificación 400 están todo lo que interviene con lingüística. Ya sabemos que en la 000 estarán las obras generales, etcétera, ciencias puras, aplicadas, artes, literatura, geografía e historia. Obviamente esta clasificación decimal ha avanzado muchísimo en el día de hoy, pero fundamentalmente, para que la podamos entender, es la más básica. Y de cada una de estas clasificaciones decimales se deriva otra. La 110, la 120, 130, que es dentro de filosofía y psicología, podemos poner la filosofía del Renacimiento, la filosofía contemporánea, filosofía latinoamericana, y del 110, el 111, ese es un 100, 110, el 111, bueno, pues ahí hablaremos específicamente de un autor, de una corriente, la Escuela de Frankfurt o de cualquier otra corriente filosófica que tenga que ver con ese tema. Y así vamos viendo, ¿no? Tema, subtema, subtema y si es necesario, subtema. Así es la organización y bueno, hay métodos mucho más fáciles hoy día que estarnos aprendiendo de memoria todo el caminito decimal, pero fundamentalmente, como les comenté, es esta la que nos da la idea general. Hay otra que es la clasificación decimal universal, que es esencialmente lo mismo, nada más le quitamos todos los ceros y vuelve solo lo mismo, obras generales, filosofía, religión, ciencias sociales, lingüística, etcétera, ¿no? Igual, tenemos los temas, tenemos los subtemas, subtemas o la relación que así vaya. ¿Y estos números de qué nos sirven? Aparte de que sepamos que en tal número está tal rama del conocimiento. Bueno, pues esta parte de clasificación nos va dando la catalogación. De una deriva a otra, ¿no? Entonces nosotros vamos a encontrar lo que les mencionaba, esa relación que tenemos entre el Cardex, llamémosle así inicialmente, porque ya sabemos que puede estar de forma electrónica, esta coordinación del Cardex con la ubicación física de la información que nosotros necesitamos. Entonces, así vamos encontrando la ubicación específica. El Congreso de los Estados Unidos, una de las bibliotecas más grandes y no por ello, las más completas, de la más completa, si no es que la más que existe sobre la Tierra, bueno, tiene un propio sistema. Este propio sistema aquí se maneja por letras porque ellos deciden que hay muchos más temas que 10 de la rama del conocimiento y bueno, aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí incluyen un apartado especial para educación, otro para música, uno para agricultura y para otros, y hay uno especialmente para América y Estados Unidos general,
y otros Estados Unidos y otros americanos, local. Es decir, cada biblioteca, como ven, va organizando su sistema, su material informativo. Muchas se apegan a lo que ya existe, otras, como esta biblioteca, simplemente crea el suyo y lo lleva avante, ¿no? Ciencias militares, ciencias navales, etcétera. Es un cúmulo de conocimiento que, bueno, podemos acceder de una mejor forma. Ahora vamos a la ubicación de las fuentes de información. Las fuentes de información, en este caso las bibliotecas, llamémosle con este mismo tema que continuamos, tiene varias finalidades que le llamemos, las encerramos en otras características. Por ejemplo, la circulación. La circulación que ellos necesitan la difusión y la circulación externa del acervo a través de préstamos domiciliarios, interbibliotecario o dentro del local. Es decir, la biblioteca no nada más se dedica a acumular libros, a acumular publicaciones o a acumular videos, para guardarlos y tenerlos como un tesoro ahí que nadie toque. Definitivamente no. Lo hace precisamente para que todos podamos consultar esa información, para que esa información sirva de algo. Si nadie entra a consultar esos libros, entonces es una biblioteca inservible, porque el fin, vuelvo a comentarles, no es guardar documentos, videos o cuestiones, lo que sea. No se trata de guardar nada, se trata de que puedan acceder a la información. Para poder acceder a la información hay varios sistemas que los acabamos de mencionar. La más común es llegar, buscar tu libro, tomarlo, leerlo y dejarlo en las bandejas, en la misma bandeja en el mejor de los casos o en el peor de los casos, en algún lugar donde ya alguien la podrá acomodar. El otro parte fundamental que vamos a ver es para llevarnos el libro a casa, el préstamo a domicilio. Necesitamos consultar el libro durante una semana en varias clases, como seguramente lo estaremos haciendo en esta, ¿verdad? Bueno, pues traemos libros de la biblioteca mediante una suscripción, mediante una inscripción a la propia biblioteca, ¿sí? Nos llevamos ese libro, nos lo verifican que no esté dañado, que lo entreguemos en tal fecha, que se regrese al lugar correcto. Entonces ese es el préstamo a domicilio. Pero también existe el intercambio entre las bibliotecas. Por ejemplo, la biblioteca de la Facultad de Contaduría de la Universidad Nacional Autónoma de México va a tener un curso sobre una materia especializada del cual contiene poca información, algún tema de administración muy nuevo que está siendo investigado por algunas personas en Harvard. Bueno, pues lo que pueden hacer es un acuerdo entre las bibliotecas de Harvard y la Facultad de la Contaduría de la UNAM y bueno, traer ese material bibliográfico, esos libros, esos reportes, esas investigaciones a México, para que dando el curso, ¿sí?, todas las personas que están dentro de ese curso puedan acceder a esa información. Eso es lo que hablamos de los préstamos interbibliotecarios, que puede ser no nada más, y aquí quise con un ejemplo muy extremo, pero puede ser con bibliotecas afines. Por ejemplo, los círculos bibliotecarios del Distrito Federal seguramente tendrán libros que se rolan porque no hay una cantidad suficiente de libros, ya sea por su costo, ¿sí?, por su rareza, por alguna otra cuestión. Bueno, pues son libros que se van rotando entre todas las bibliotecas para que todo mundo, en todos los lugares, tenga acceso a ello. La orientación es una parte fundamental de todas las bibliotecas y con ello, repito para que no nos perdamos, con las bibliotecas y las hemerotecas. Esencialmente, no todos pueden tener una clase de metodología ni saber exactamente cuáles son las fuentes de información o en qué se dividen. Pero sí todos tenemos en algún momento la necesidad de consultar un libro al que no podemos tener acceso inmediato, o porque no está ya en venta, o porque fue producido para una colección específica, o porque es un investigador que ni siquiera lo ha publicado, son sus notas. Bueno, pues en ese momento entonces vamos a tener que ir a la fuente de información y si no tenemos ese conocimiento, bueno, ahí la orientación se vuelve básica. Ahí debe haber alguien que nos diga cómo está organizada la biblioteca,
cómo podemos tener acceso, dónde están los libros, dónde están los folletos, dónde están todo este tipo de información. En esa misma orientación, ¿sí?, es la difusión e información interna, es decir, ellos mismos tendrán que dar a conocer que tienen, que la próxima semana va a llegar los libros sobre la exposición pictórica de tal autor, o sobre los elementos de discernimiento, sobre la administración de la Universidad de Oxford, o qué sé yo, cualquier tipo de... Entonces tiene que estar en constante difusión con sus visitantes, con la comunidad en torno a la que fue construida, para que precisamente cumplamos con esa función que inicialmente marcamos. Que se use toda la información que está ahí, porque si no se usa, volvemos a lo mismo. Es una biblioteca, es un centro de información que no ha cumplido con los requerimientos. Por eso normalmente las bibliotecas, como todos saben, se hacen en torno a una comunidad, dentro de las facultades de la UNAM, dentro de las escuelas, en los centros comunitarios, en las poblaciones alejanas hay una biblioteca regional, municipal, local. ¿Precisamente para qué? Pues para que todo mundo tenga acceso a ello. Necesitamos información sobre los materiales que posee, lo que habíamos hablado, los reglamentos interiores, es decir, hay muchos, hay bibliotecas que tienen hemerotecas o videotecas que tienen medios de información que son extraños, algunos les llaman incunables, ¿sí?, es decir, un libro que no existe más que un solo elemento, que es muy como la Biblia que imprimió Benjamin Franklin, perdón, la primera Biblia que se imprimió, aquí en México, digo, hay varios lugares donde tenemos los códices aztecas, las estelas mayas en otros lugares. Bueno, son publicaciones o son medios de información verdaderamente raros, a los que prácticamente solamente por cita, con ciertos requerimientos de cubrebocas, de qué página o qué lugar específico la vas a ver, porque de solo eso te vamos a mostrar, requerimientos de temperatura, de alimentos, de sanidad, ¿sí?, porque muchas veces si entramos con grasa en las manos no se puede acceder. Todo esto, me quiero referir a ello, porque viene precisamente en los reglamentos. Los reglamentos es lo que nos va marcando el paso de cómo debemos funcionar. Y bueno, la introducción al sistema de organización, lo que habíamos comentado, cómo nosotros vamos a poder acceder a toda esa información, dónde va a estar dispuesta y cómo podemos ir a ella. Bueno, pues esencialmente es lo que marcaremos. La biblioteca. La biblioteca es la institución, si queremos dar lectura de esta definición, que es muy amplia, la institución que funciona como instrumento de trabajo indispensable para el estudiante investigador, que guarda fundamentalmente libros, aunque algunas contienen también audiovisuales y publicaciones. Ya hablamos de la biblioteca como la parte fundamental, una pero muy básica historia de lo que son las bibliotecas, para qué sirven, por qué fueron construidas, qué deben cumplir, cómo podemos acceder a ellas, qué información vamos a encontrar. Ya vimos esta información. Pero ahora traigamos a la mente un poco cuáles son las bibliotecas, por ejemplo, en México. En México, la principal, la Biblioteca Nacional, que está en Ciudad Universitaria, es ese bellísimo edificio que está en esa zona, ¿sí?, de la Ciudad Universitaria. Para quienes no están familiarizados con la Ciudad de México, bueno, pues es muy fácil llegar a la Ciudad Universitaria y encontrar la biblioteca. Es un edificio, aparte de bello, grandísimo y de alrededor de 15 pisos, donde cada piso prácticamente es una rama del conocimiento. Y bueno, la universidad provee la opción de poder acceder a quien llegue. El préstamo a domicilio, entonces sí necesitamos tener ya una suscripción, una inscripción a esta biblioteca, pero en sí todo mundo tiene el acceso. La Biblioteca Vasconcelos, otra de las grandes bibliotecas que se han formado, la última gran biblioteca que se ha hecho en la Ciudad de México para el uso de toda la República, por supuesto, y de quien venga del extranjero. Se construye en una estación ferroviaria, en la vieja estación del ferrocarril, y bueno, a últimas fechas habremos oído de él.
Y bueno, es otro de los elementos que cumple con las necesidades de acceder a la información en México. La Biblioteca Daniel Cosío Villegas en el Colegio de México, una gran biblioteca, tal vez no por tamaño, sino por el conocimiento que involucra ahí, ya que el Colegio de México pues, es una de las instituciones de investigación mucho más respetadas en México y en el mundo, por supuesto. Bueno, también tiene su biblioteca a la que todo mundo tiene acceso, préstamos a domicilio de la misma manera, pero finalmente ahí hay libros verdaderamente raros, específicos, especializados, a los que podemos tener acceso para saber, por supuesto, si nuestra investigación ya ha sido hecha y cuáles fueron las conclusiones y de qué manera podemos darle otra visión a ese resultado o buscar un nuevo resultado en esa investigación. La Biblioteca del CIDE, que la tenemos en otro lugar situado al sur de la Ciudad de México, en Santa Fe, un nuevo proyecto empresarial ahí grandísimo, muy, muy bello. También, bueno, pues tenemos el Centro Interamericano de Desarrollo Económico, que no solamente contiene información de esta rama del conocimiento, sino de muchas otras, pero sí en torno a las ciencias sociales, ¿no? Investigaciones y principalmente hecho por organismos y personas e investigadores latinoamericanos específicamente. Por eso es característica esta biblioteca. Las hemerotecas, igual. Instituciones donde se localizan las publicaciones periódicas, impresiones que aparecen a intervalos de tiempo regulares o irregulares, periódicos, revistas, folletos, seminarios, etc. Sería difícil que una sola biblioteca pudiera contener toda esta información. Y tan fácil es darnos cuenta como asistir a la Hemeroteca Nacional de México. Se encuentra también dentro de las instalaciones de la ciudad universitaria en la Ciudad de México, la cual es de muy fácil acceso. Y también es un gran edificio, un muy moderno edificio que contiene publicaciones pues, del siglo XIX, por ejemplo. Cualquier hecho histórico que nosotros traigamos a la mente, basta recordar la Revolución Mexicana, ahí están los periódicos, el Excelsior, el Universal, el Hijo del Lahuizotle, todos estos periódicos que en su momento reflejaron lo que estaba pasando en el día a día y bueno, para no tener la interpretación de otros autores que han leído esos periódicos y han interpretado, porque es finalmente lo que hace un investigador, plasmar la información que encuentra, nosotros podemos acceder a la información directa. Movimientos tan difíciles en México como en 1968 con la famosa publicación Por Esto, ¿sí? Publicaciones como el Proceso también, que tuvo algunos otros problemas, pero también partes muy agradables, como cambio de monumentos, como inauguración de parques, como los cines, como las películas, como qué tipo de cartelera teatral teníamos en 1920 y tenemos en el 2008, por ejemplo. En fin, la hemeroteca nos va a dar parte no solamente de los periódicos, también de las revistas, también de los folletos, cómo se hacía un folleto antes y cómo se hace ahora, cómo se hacen publicaciones, los mismos cuentos de caricaturas, ¿sí? Toda esa rama del folclore humano que se transmite a través de los famosos cómics que hoy se han dado a conocer, pero que eran los cuentos de caricaturas, y para eso pues basta recordar mil títulos que día a día vemos en los puestos de periódicos, pues también se encuentran ahí porque son parte fundamental del estudio del conocimiento del hombre y del desarrollo de su conocimiento. La Hemeroteca Nacional les mencioné, pero tenemos las empresas periodísticas que guardan por obligación y por convicción, primeramente, por supuesto, cada uno de los materiales que ellos imprimen con el paso de los tiempos. Digo, las empresas que hoy sobreviven y que son muy antiguas, pues el Universal, por ejemplo, el Excelsior, el periódico La Vida Nacional, y estos elementos que van acumulando toda esa información, bueno, pues ellos mismos la van consagrando en sus propias hemerotecas. Otra gran instalación que tenemos en el Distrito Federal para el goce de todas las personas, pues es el Archivo General de la Nación. Esta es fundamental porque aparte de tener documentación periódica, bueno, tiene documentos verdaderamente raros, como los documentos firmados o hechos producto de las luchas revolucionarias
en México a principios del siglo XX, o los acuerdos comerciales que ha firmado México con buena parte del mundo, o documentos verdaderamente extraordinarios que reflejan la vida nacional, bueno, pues son guardados en el Archivo General de la Nación. Buena cantidad de fotografías en una instalación que se ubica al oriente de la Ciudad de México, que fue, todos sabemos, fue una cárcel, una cárcel local en el Distrito Federal, y bueno, que han sido adecuados sus instalaciones para la correcta manutención de estos documentos que son verdaderamente históricos. Ahí podemos encontrar, por supuesto, el Acta de Independencia de México. Las bibliotecas de instituciones particulares que tienen esa necesidad, la mayoría la tienen, por supuesto, pero que emiten sus reportes accionarios, que emiten sus reportes para los socios o sus planes de ventas. Todos estos elementos que van conformando las grandes empresas también son guardados y también se pueden consultar en la mayoría de los casos, ¿sí?, para fundamentar lo que esencialmente estamos aquí, una investigación para resolver un problema, formar hipótesis, nuestro marco teórico, nuestro marco de referencia, el marco histórico, etcétera. Toda esta información que vamos recabando poco a poco y que vamos escribiendo dónde la vamos haciendo, bueno, pues nos va a dar fundamentación para la investigación que tenemos. Y ahora quiero recordar también otro punto que no les hice ver al principio de la clase, pero que ahora me viene a la mente. Hay que tomar nota, por supuesto, de lo que vamos hablando, de lo que vamos comentando, a pesar de que tienen la facilidad de regresar o adelantar esta clase que estamos teniendo, es muy conveniente que vayan haciendo notas. ¿Por qué? Porque cuando tengamos una interacción con nuestro tutor, bueno, nuestros apuntes nos van a dar la guía de saber dónde estábamos y hacia dónde vamos, cuál es la duda que tenemos. Entonces yo les pido encarecidamente, por favor, que tomemos notas sobre lo que vamos hablando aquí, las dudas que van teniendo, los elementos donde quieren que se profundice un poco más, bueno, para hacer mucho más completa la tarea de esta materia. Tenemos algunas otras bibliotecas. Aquí les quiero dejar esta presentación, esta parte de la presentación, con una dirección de internet que entraremos un poco más adelante. En ella se listan buena parte del Sistema Nacional de Bibliotecas y Hemerotecas y buena parte de las bibliotecas particulares especializadas que existen. Entonces podemos tomar nota de esta dirección, no es la única por supuesto, pero es una de las más completas para poder encontrar la situación física donde está alguna de las ubicaciones de las fuentes de información que necesitamos, sí, porque seguramente tendremos que acceder a ellas en el corto plazo. La biblioteca básicamente es una biblioteca, pero especializada en otro tema, en otro tipo de material. Es la institución que se dedica a recopilar, clasificar y difundir materiales grabados en cualquier medio magnético, electrónico, digital, ya sea audiografiado o videográfico. Es decir, aquí es donde podemos encontrar un sinfín de cosas, ¿no? Y hay varias instalaciones que guardan el discurso de Lázaro Cárdenas en la expropiación petrolera, un ejemplo que me viene a la mente. Pero estoy seguro que también tendremos por ahí todos los informes de gobierno de los diferentes presidentes de nuestra república. Ahí tendremos, pues no sé, difusiones radiales de algún elemento, los elementos del temblor de 1985 en el Distrito Federal, o cualquier grabación, los videos que se filmaron. Por eso vemos a Venustiano Carranza o a Francisco de Madero por ahí en sus caballos, precisamente porque estos elementos han guardado esa información que es el testimonio histórico de nuestra nación. Bibliotecas. Tenemos la Biblioteca Central del CENART en el Centro Nacional de las Artes, y a lo mejor esto es muy local para el Distrito Federal, pero en buena parte, desafortunadamente, está muy centralizada la información y en el Distrito Federal tenemos acceso a toda esta gama de fuentes de información, cuando en el interior de la República muchas veces es difícil tener esta diversidad de información. La biblioteca del MUAC, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la propia Cineteca Nacional, el Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, sus archivos particulares, y bueno, aquí les inserto algunas direcciones de internet
de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, que habla precisamente de videos, no de las bibliotecas, sino una videoteca. La Filmoteca de la UNAM, aquí les presento también cómo podemos accesar, sus reglamentos, ahí pueden dar cuenta buena parte de lo que hemos hablado hasta este punto. Y la Filmoteca México, por supuesto, un organismo privado que se ha dedicado también a resguardar muy buena cantidad de material, a la que podemos tener acceso a través de Internet para conocerla, y si tenemos una necesidad en específico, por ejemplo en la Facultad de Contaduría podemos acceder a algunos videos de capacitación, de ampliación de la información, o todo ello como lo tenemos aquí en el Colegio de Empresarios, donde la filmación de DVDs, bueno, pues la capacitación es muy importante, y a esa también se puede tener acceso en el Colegio de Empresarios, ¿no? Entonces, seguimos adelante. En Internet, la definición, cualquier definición apegada a ciertas características nos va a dar una buena perspectiva de la Internet y de cómo fue construida. Esencialmente es el conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que las componen funcionen como una red lógica única de alcance mundial. Es decir, cada una de las computadoras conectadas a la red se vuelve un nodo, ¿sí?, que, como dice aquí, interconectado, ¿sí?, heterogénea, porque no es parte de una red por voluntad, sino por condición al entrar. Y bueno, se hace una gran red del intercambio de conocimiento. Basta alguna descarga de música en alguno de los administradores, como hace algunos años el Napster, y hoy en día algunos otros. Bueno, es un intercambio. Bastaba conectarse a ese programa, ¿sí?, para poder compartir la biblioteca de música propia y encontrar música de otras computadoras que están conectadas. Pero estamos hablando de millones de computadoras conectadas. Entonces, este ejemplo básicamente nos dice la cantidad de información que se puede intercambiar. Pues lo mismo se hace para los folletos, para las investigaciones y para todo ello. Las propias bibliotecas son nódulos de información a las cuales tenemos acceso. La digitalización a través del proyecto Gutenberg, que sería, ahora quiero hacer un paréntesis, pueden acceder a ella en gutenbergproject.org. Bueno, en ese se está digitalizando todo el conocimiento del hombre y viene en una cantidad de idiomas que no se pueden imaginar. Y bueno, ahí podemos acceder a los libros de manera digital. No están todos, por supuesto. Están los más básicos, los que tienen derechos libres, por ejemplo, los esenciales del conocimiento del hombre, pero ya a través de Internet ya la digitalización está avanzando a pasos agigantados. La propia UNAM tiene ya desde hace muchos años, cuando menos unos 10 años, su catálogo de manera digital al que podemos acceder. Tenemos una pequeña síntesis de lo que se trata. El índice propio del libro ya lo podemos ver, y bueno, así vamos avanzando poco a poco. Hoy sabemos que los e-book, los libros electrónicos, simplemente ya no compramos elementos digitales, ya no compramos libros, sino que compramos pues esos elementos digitales que podemos leer en nuestras laptops o en nuestros electronic device, que le llaman, ¿no? Pero en fin, esa es la parte de la Internet. Bibliotecas virtuales, como les había comentado, aquí tenemos la Wikipedia, que es un intercambio de información a través fundamentalmente de la edición de la información que cada uno de los nodos conectados a la red puede hacer. Es decir, si nosotros entramos a una definición de Wikipedia, no solamente la podemos leer, obtenerla, copiarla, haciendo, por supuesto, y esto es muy recomendable, siempre haciendo la cita de dónde estamos accediendo, sino que la podemos editar. Si consideramos que hay un error, si tenemos la conciencia para decir sí, es un error y está justificado en mi error, inmediatamente podemos entrar y hacer una edición. Esto nos permite una acumulación de conocimiento de muchas personas en un solo tema. Digamos, la independencia de México. ¿Cuántos podemos acceder a ella después de haber tenido información fidedigna
y poder cambiar algo. Es decir, ¿dónde está la intervención de Primo de Verdad, por ejemplo? O cuál fue la posición ideológica de tal elemento ahí que es fundamental para el estudio, etcétera. Entonces se van haciendo páginas y páginas y páginas sobre la independencia de México hasta que se hace algo que ya nadie quiere tocar porque está en el mejor momento, salvo que pase algo en el futuro, ¿no? Tenemos bibliotecas virtuales, el proyecto Gutenberg, quien no lo haya podido anotar, aquí se los anoto, la UNAM, el ILCE, la Biblioteca Jurídica, y estas últimas tres, el Blackwell, Elsevier y Scopus, son bibliotecas digitales especializadas, ¿sí? La mayoría está en inglés, pero no creo que sea de atención para ello, pero son grandes bibliotecas virtuales a las que podemos acceder. Bueno, finalmente vamos a hablar sobre el esquema de trabajo, un elemento muy rápido para poder terminar esta parte de la ubicación de la fuente de información. Y el esquema de trabajo precisamente nos habla de que si nosotros vamos teniendo relación con alguna información, pues vayamos escribiendo precisamente. Aquí hablamos que es la capacidad del investigador para realizar un bosquejo del trabajo mismo que se propone como objeto de estudio. Habilidad para relacionar ideas cuando estamos leyendo libros o viendo videos o haciendo cualquier cosa. Capacidad, vamos anotando, análisis, reflexión y síntesis. La imaginación que vamos teniendo sobre la resolución de los problemas, el sentido de la realidad o la capacidad de organización, el orden lógico de las prioridades. Eliminar riesgos a través de las investigaciones poco probables o inútiles con esa imaginación, con esa anotación que vamos haciendo. Elimina la improvisación e inseguridad, nos va marcando los límites de la investigación, lo que ya habíamos hablado. Nos elimina la pérdida de tiempo, particularizando el tema central. Nos enfocamos a un solo tema. Y la concentración de los temas sobresalientes, que es lo importante que vamos anotando, que vamos descubriendo en cada una de las relaciones con la información, bueno, pues las anotamos también y es el esquema de trabajo que vamos formando. El objetivo, identificar de forma gráfica y analítica, identificando las variables independientes y dependientes, identificando las relaciones de las mismas variables que acabamos de mencionar, clasificando la información en su forma de contenido general y la correspondencia entre encabezados y fichas de trabajo. Es decir, hay una imagen muy clara que me viene a la mente, que les pongo aquí, es los rojos con los rojos, los blancos con los blancos. Es decir, toda esa información la vamos acumulando en nuestras variables, parte fundamental de nuestras hipótesis, la vamos relacionando con nuestro marco teórico, la vamos relacionando con nuestras notas de pie de página, con nuestra bibliografía. Eso vamos haciendo en un esquema de trabajo. Le vamos dando esa construcción, deconstrucción de la información para construirla en nueva información. Fundamentalmente para eso nos ayuda el esquema de trabajo, suministrando elementos básicos para redactar el índice, que es aquí una parte muy elemental. La flexibilidad de modificación en el avance de la investigación, asimilar y sintetizar el material de lectura en fichas de trabajo, lo que les mencioné, vamos anotando qué hacer, y la transformación en esquema definitivo al orientar el fichero para la redacción de trabajo en sus partes o secciones específicas. Cumplimos con la lectura, pero necesitamos entender bien que el esquema de trabajo nos va a ir dando esa fundamentación de qué es lo que vamos haciendo. La presentación a través de la redacción simple, de los tipos de organización, ya sea en números romanos, en el sistema decimal que habíamos hablado, cómo vienen organizados los temas, estoy seguro, en esta presentación y en esta materia que vamos marcando. Las relaciones esquemáticas de coordinación o subordinación, si es tema, subtema, subsubtema, es aquí donde marcamos el tipo de coordinación que llevamos. Y bueno, finalmente de hemos visto esta parte que retomaremos en una clase siguiente. Les quiero recordar que tenemos el examen después de la siguiente actividad. No dejen de tomar notas, no dejen de terminar sus actividades, enviárselas al tutor para que no se nos acumule el trabajo, y en el examen, que será después de la sesión número 6, que es la siguiente, bueno, podamos contestarlo lo más pronto posible, sin ningún retardo, con el conocimiento suficiente, ya que hasta aquí pues hemos avanzado
en una buena parte y casi en la mitad del temario de la materia metodología de la investigación. Les agradezco mucho y no quiero retirarme sin poderles recordar los elementos que tenemos como actividad para esta. Ya vamos formando nuestra propia investigación y bueno, espero que en la próxima sesión podamos profundizar más en este tema tan rico como es la metodología. Muchas gracias y hasta la próxima.